Carlos siempre decía la misma frase: si yo tuviera dinero, mi vida sería diferente. Lo decía con rabia, con frustración, con un cansancio que le pesaba más que las 10 horas diarias que trabajaba. Se levantaba a las 5 de la mañana, cogía 2 guaguas y se metía en una jornada agotadora para regresar a casa con los bolsillos vacíos y la mente llena de deudas. Su barrio no era solo un lugar, era un destino. Un lugar donde la pobreza no era una etapa, sino una herencia que pasaba de generación en generación. Su padre fue pobre, su abuelo fue pobre, sus tíos eran pobres, y sin darse cuenta, Carlos estaba programado para serlo también. No te confundas, Carlos no era vago, tampoco era irresponsable, ni mucho menos tonto, pero tenía algo dentro, algo mucho más peligroso que la falta de oportunidades: creencias limitantes. Estaba convencido de que el dinero era malo, que todos los ricos eran corruptos y que ser una persona humilde era sinónimo de ser pobre. Para él, querer más dinero era ser ambicioso, y pensar en la riqueza era casi un pecado. Estas ideas, sembradas en su mente desde niño, actuaban como un veneno silencioso. Sin que él se diera cuenta, su propia mente saboteaba cada oportunidad que se le presentaba. Cuando por fin ganaba un poco más, inmediatamente encontraba en qué gastarlo. Cuando lograba ahorrar algo, una emergencia inesperada aparecía y se llevaba todo. Si una buena oportunidad llamaba a su puerta, no se sentía suficiente para abrirla. Y si el camino del crecimiento se desplegaba ante él, el miedo lo paralizaba. Vivía atrapado en un ciclo que él mismo alimentaba sin saberlo. Un día, mientras estaba sentado en una banca del parque, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros, escuchó a un anciano que hablaba por teléfono cerca de él. El hombre dijo una frase que le atravesó la mente como un rayo. El dinero no es el problema, la mentalidad sí. Esas palabras resonaron en lo más profundo de su ser. Carlos, movido por un impulso que no pudo controlar, se acercó al anciano y le preguntó: ¿cómo así? ¿A qué se refiere? El hombre lo miró con unos ojos que parecían haberlo visto todo y le respondió con calma: el dinero solo obedece órdenes, pero las órdenes salen de tu mente. Y continuó: si tu mente está programada para perder, perderás, aunque ganes la lotería. Si tu mente está programada para la escasez, siempre vivirás en escasez, aunque tu cuenta bancaria diga lo contrario. Si tu mente está programada para sobrevivir, nunca sabrás lo que es prosperar. Carlos escuchaba, paralizado. Cada palabra del anciano era como una pieza de un rompecabezas que por fin encajaba. El anciano siguió desvelando una verdad que Carlos nunca había considerado. La gente pobre, dijo, piensa constantemente en cómo pagar sus deudas. La gente rica piensa en cómo crear sistemas que generen dinero. La gente pobre se enfoca en los gastos. La gente rica se enfoca en los activos que ponen dinero en su bolsillo. La gente pobre vive preocupada por el hoy, por cómo llegar a fin de mes. La gente rica tiene la vista puesta en los próximos 10 años. Cuando una persona pobre ve algo que quiere, pregunta: ¿cuánto cuesta? Cuando una persona rica ve lo mismo, se pregunta: ¿cómo puedo hacerlo rentable? En ese momento, Carlos sintió una vergüenza profunda, no por ser pobre, sino por darse cuenta de que, en toda su vida, nunca se había detenido a cuestionar la forma en que pensaba sobre el dinero. Había aceptado sus creencias como verdades absolutas, sin sospechar que eran ellas las que lo mantenían encadenado. Esa noche, Carlos no durmió. Daba vueltas en la cama, con las palabras del anciano resonando en su cabeza. Por primera vez en su vida, entendió algo fundamental. Su problema no era económico. No estaba quebrado financieramente. Estaba quebrado mentalmente. Su mente era la jaula. Y si quería ser libre, tenía que empezar por cambiarla. Decidió tomar acción. Empezó por cosas pequeñas pero poderosas. Cambió la música que escuchaba por podcasts de finanzas y desarrollo personal. Cambió las telenovelas y las noticias negativas por documentales y videos que le enseñaban algo nuevo. Cambió sus conversaciones de queja y escasez por diálogos sobre metas y posibilidades. Se alejó de las personas que solo veían problemas y se rodeó de quienes buscaban soluciones.
Y lo más importante, cambió lo que creía posible para él. Dejó de decirse a sí mismo, eso no es para mí, y empezó a repetirse una nueva frase. Todavía no sé cómo, pero aprenderé a lograrlo. El cambio no fue mágico. No se volvió rico en un mes, ni siquiera en un año. Sería una mentira decir eso. El proceso fue lento, a veces frustrante. Hubo días en que las viejas creencias intentaron tomar el control de nuevo, pero algo poderoso había cambiado dentro de él. Dejó de autodestruirse, dejó de sabotear sus propios esfuerzos, dejó de huir de las oportunidades por miedo a no merecerlas, dejó de tenerle miedo al dinero y empezó a verlo como una herramienta. Se sumergió en la educación financiera, devorando libros, cursos y todo lo que caía en sus manos. Aprendió a controlar sus emociones para no tomar decisiones impulsivas con su dinero. Desarrolló la disciplina para seguir un plan, aunque no viera resultados inmediatos. Y sobre todo, aprendió a tener una visión a largo plazo para su vida. Años después, Carlos no era millonario. No vivía en una mansión ni conducía un auto de lujo, pero había logrado algo mucho más valioso. Ya no era un esclavo del dinero ni de sus circunstancias. Tenía estabilidad financiera. Había construido varias fuentes de ingresos extra que le daban tranquilidad. Tenía el control de sus finanzas y, por lo tanto, de su vida. Tenía paz. Pero el cambio más grande no estaba en su cuenta bancaria, sino en su cabeza. Tenía una nueva identidad mental. Se veía a sí mismo como una persona capaz, próspera y en constante crecimiento. Y aquí está la verdad que muchos no quieren decirte. El dinero nunca es el verdadero problema. El problema es la mente que lo maneja. Porque si le das $1.000.000 a una mente pobre, programada para la escasez y el gasto, lo perderá todo. Pero si le das solo $100 a una mente rica, a una mente entrenada para crear, invertir y multiplicar, encontrará la manera de convertirlo en una fortuna. La pobreza no empieza en la cartera, empieza en la cabeza. Recuerda siempre esto: no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Y si tu programación mental, tu identidad, sigue siendo la de una persona pobre, no importa cuánto dinero llegue a tu vida, siempre encontrará la forma de irse. La verdadera riqueza se construye primero por dentro. Gracias por acompañarnos en Finanzas Prohibidas. Si esta historia te ha hecho reflexionar, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto.